distribución de parciales, ¿verdad? Ya, me imagino que ya todos tienen el calendario ahorita. Sí, qué bueno. Después de Semana Santa, ¿verdad? Sí, después de Semana Santa. Me van a contar, pero ¿cómo les fue? Eh, bueno, solo para ya tenerlo bien en cuenta, vamos a tener desarrollo industrial, ¿verdad? El viernes 24, ¿verdad? Yo creo que aquí en la clase, a segunda hora, creo que tengo a dos personas que están llevando también desarrollo económico, ¿verdad? Si no estoy mal. Sí, ahí está Cristian. Bueno, ahí, sí, Michael también. Bueno, siempre me cuentan ustedes, yo como les, siempre me ha pasado, ¿verdad? Ya eso es algo que creo que cuando esté el licenciado William ahí, así lo va a colocar, ¿verdad? Eh, Hagan su examen, ¿verdad? Eh, yo les digo, hagan primero el de desarrollo industrial, ¿verdad? Y después pasen al de desarrollo económico. Ahí es más fácil el de desarrollo industrial. Entonces, ya después ya se enfocan más al de desarrollo económico, ¿verdad? Para no tener ese impasse y que no les afecte, ¿verdad? Entonces, porque los dos exámenes ahora, bueno, ahora a mí me pusieron 1 hora 30 minutos. Por lo general, a mí me habían puesto 2 horas, ¿verdad? Pero ahora me pusieron 1 hora 30 minutos, ¿verdad? Entonces, eh, para que puedan hacer un buen examen y no tengan inconvenientes, ¿verdad? Entonces, eso sería nada más. Ya, como ahorita comentábamos con el licenciado, ya por medio de chat, ya todos tienen pues un poco más rápido la información y estamos ahí entendidos de cuándo empiezan, ¿verdad? El lunes tienen metodología de investigación, el macroeconomía lo tienen después de Semana Santa, que es el 10, ¿verdad? Economía agrícola el 11 y desarrollo industrial el 24, ¿verdad? Eh, bueno, tengo una duda ahorita, pero creo que esa la voy a consultar con las autoridades, ¿verdad? Pero estaríamos ahí ya enterados de cómo está el tema de la distribución de exámenes para séptimo semestre, ¿verdad? Bueno, ¿cómo les fue con la lectura, jóvenes? ¿Qué tal les pareció el documento de integración y desarrollo en el marco del sistema de integración centroamericana? Dos que me puedan comentar el tema de la tarea. O no la pudieron mandar. Licenciado, yo en este Eh, caso, pues a mí me pareció un tema muy interesante. Hace tiempo, pues tuve la suerte de poder encontrar un libro relacionado a eso, ¿verdad? Entonces, mm, me preocupa si doy ahorita una opinión y tal vez estoy tomando parte de ese libro, ¿verdad? Y en ese caso, pues mencionar un poco acerca de la lectura, muy interesante los esfuerzos que han habido acerca de la integración centroamericana, ¿verdad? Como dos órganos hay dedicados a ello y pues a este punto, pues aunque no es muy vistoso, siempre está de manera relevante al fondo esa integración, ¿verdad? sí. Gracias, Mario. Ahí sí que, miren, creo que todas las opiniones que ustedes puedan dar en este espacio, ¿verdad?
son aceptadas, ¿verdad? Para eso está el espacio. Creo que de ninguna manera tengo yo el derecho para juzgarlos a ustedes en cuanto a sus opiniones. Y, y la verdad que eso es algo que también da un punto de vista diferente para cada uno de los que estamos ahorita reunidos en clase, ¿verdad? Entonces, sí, hay algo que, interesante que usted menciona ahora, resumido en general, ¿verdad? Es el tema que a veces no vemos el trabajo que se hace, ¿verdad? Pero sí es un trabajo que se ha hecho durante una cantidad de tiempo ya larga, ¿verdad? Históricamente podríamos decirlo, pero que sí ha tenido frutos y creo que se va tomando en consideración, ahorita que lo menciona usted, el tema de los nuevos cambios que se han dado a nivel mundial, pues eh, el sistema de integración económica centroamericana los ha aprovechado, ¿verdad? Y tal es el tema, por ejemplo, de- del uso del Internet, ¿verdad? Ahora con el uso del Internet facilita el tema de poder tener una mejor integración, una mejor libertad, una mejor comunicación, a tomando en cuenta toda la estructura legal que se tiene en cuanto al tema de que da soporte a la integración, ¿verdad? Una persona más, la verdad es que sus opiniones siempre son también contribuyen a lo que leyeron sus compañeros, ¿verdad? Fíjense que hay una parte bien importante, bueno, bien interesante en este documento, que como tal, ¿verdad? Y tomando en cuenta lo que hemos venido desarrollando en el tema de la industrialización, es que nosotros en estos procesos, en el tema de integración centroamericana, no solo vamos a hablar sobre economía, ¿verdad? Hay otros aspectos que se consideran y este documento lo ejemplifica bien, ¿verdad? En cuanto a, por ejemplo, a lo que le da soporte a todo el trabajo que se va realizando por cada uno de los países, ¿verdad? Y en el tema, por ejemplo, de derecho. Pero hay un logro que se da bien interesante en todos estos años en el tema de integración centroamericana, ¿verdad? Y es, por ejemplo, el de la importancia de la Corte Centroamericana de Justicia, ¿verdad? ¿Y por qué les menciono esto, verdad? Pues, ¿a qué vamos con este punto, verdad? En el tema de que yo creo que también ustedes como economistas y como jóvenes que están pues con una gran cantidad de información, reciben una gran cantidad de información con el tema de las redes, ¿verdad? Con el tema de las noticias, con la información a la que podemos tener nosotros más fácil, ¿verdad? Este es un punto bien importante, ¿verdad? Dentro de todos los que se tocan en el tema de integración centroamericana, como lo mencionaba Mario, porque son bastantes, ¿verdad? Ustedes que leyeron el documento se dan cuenta que no es solo el tema, por ejemplo, de hacer una integración, ¿verdad? Como tal, sino que lleva muchos aspectos en el tema, por ejemplo, de legal, en el tema, por ejemplo, de qué objetivos tiene cada país también, ¿verdad? ¿Qué objetivo general se tiene como tal en el tema de la integración, ¿verdad? Que es el que lo vamos a mencionar ahorita en esta clase. Y en base a qué también se van cambiando algunas de los enfoques que se tenían en cuanto al tema de integración, ¿verdad? Pero algo que a mí eso espero que les haya dejado el documento también es este tema de la Corte Suprema de Justicia, que, por ejemplo, eh, no solo fue importante para la región centroamericana, sino también para el tema de la comunidad internacional, ¿verdad? Que es el haberse constituido.
como tal la Corte Centroamericana de Justicia en el primer Tribunal de Justicia Internacional, con jurisdicción obligatoria y permanente de la historia, ¿verdad? Entonces, eso, eso es un párrafo que ustedes van a encontrar en el documento. Y si pueden, subrayenlo, ¿verdad? Creo que el documento no solo es para que lo lean y me lo mencionen a mí, sino que también el documento es para que les quede en cuanto al tema de referencia de fechas, ¿verdad? En referencia, por ejemplo, a nombres de los tratados que se tienen, ¿verdad? Hace una síntesis bien importante de todo el tema que se va desarrollando en el tema de integración centroamericana, ¿verdad? Entonces, para mí espero que haya encontrado ahí algunas pequeñas partes bien importantes e interesantes que creo que, como les digo, nos van a servir más adelante. Porque en el tema de las clases que hemos visto anteriormente, ¿verdad? En el tema de las leyes y las instituciones a nivel de país, pues entendemos que todos los esfuerzos que se hacen en esos organismos, ¿verdad? En esa, en esas leyes, pues tienen un fin, ¿verdad? Y es, por ejemplo, en el tema de las leyes que nosotros tenemos internas, es desarrollar a la persona como tal, ¿verdad? Y esta es aquí el documento también lo menciona, ¿verdad? Que el sistema de integración económica ve también el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de cada uno de los integrantes de los países que conforman la integración centroamericana. Y aprovecho a mencionarles esto, ¿verdad? Que también ve el tema de la mejora, ¿verdad? Habla sobre el tema de la mejora en la calidad ambiental, en, se los vuelvo a mencionar, en el tema de la calidad de vida, en el tema social, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, también económico, que es uno de los principales, ¿verdad? Y que, pues, a mi punto de vista lo plantea de una muy buena manera, ¿verdad? Lo plantea, yo les comentaba a sus compañeros de primera hora, ¿verdad? Lo plantea muy bien, ¿verdad? A veces uno lee algunas cosas en el documento, ¿verdad? Porque se ponen literalmente, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, ¿y será que se ha hecho o no se ha hecho, ¿verdad? Como lo mencionaba su compañero Mario, ¿verdad? Entonces, ¿a qué vamos, verdad? Primero empecemos por qué es la integración, en qué se da la integración, ¿verdad? Entonces, se tienen unos antecedentes, ¿verdad? Entonces, la integración centroamericana se da por un movimiento integracionista, ¿verdad? Que tiene como punto de partida una resolución de los gobiernos de 5 países, ¿verdad? Ahí lo menciona muy bien en el documento, ¿verdad? 5 países que son Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica y hay uno que tenemos al final que es Panamá, ¿verdad? Pero esto se da al principio por la firma de la Carta de San Salvador, ¿verdad? Entonces, en la resolución de estos gobiernos, ¿verdad? En el tema de la integración, ¿verdad? Se tiene pues un aspecto, ¿verdad? En el que por ejemplo, se conmemora, por ejemplo, el proceso de integración, ¿verdad? Eh, Principalmente lo inician, ¿verdad? Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, ¿verdad? Ellos son los que suscriben como tal la Carta de San Salvador, ¿verdad? Eh, Panamá se va a adherir un poquito más adelante, ¿verdad? Pero es mediante otro protocolo, ¿verdad? Que me imagino que ustedes lo leyeron, ahorita ya lo tienen en, en mente, ¿verdad? Y que lo identifican bien, ¿verdad? Entonces, con la Carta de San Salvador se da la creación a la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, ¿verdad? Con sede en El Salvador. Ese fue uno de los primeros pasos que se da. Eh, Como tal, después de estos primeros pasos que se dan en cuanto a la Organización de Estados Centroamericanos, se dan otros procesos, ¿verdad?
que yo les mencionaba a sus compañeros que era algo bien importante dentro de toda esta historia, que es la que se vive en la integración y que es muy puntual, ¿verdad? Y que se da, por ejemplo, en el tema de los años 80, ¿verdad? Que aquí, pues, nosotros sabemos que en los años 80, tanto Guatemala como los otros países centroamericanos vivieron ciertas crisis, ¿verdad? Políticas, sociales, ¿verdad? Y económicas que fueron dándole otro, que le fueron dando un diferente matiz, un tema bastante pues complicado, se podría decir, en el tema político para cada uno de los países por todo lo que se vivió, ¿verdad? Eh, Cerrando ese paréntesis, ¿verdad? Y tomando en cuenta, ¿verdad? Que hay una línea de tiempo en cuanto a cuando se da el tema de ODECA y llegamos al sistema de integración centroamericana, sí, ¿verdad? Es importante que mencione, ¿verdad? Como tal, pues tratados bilaterales que se dieron en ese tiempo, ¿verdad? En esa línea de tiempo. Y por ejemplo, uno está el de libre comercio. El de libre comercio, aquí se tienen pues tratados entre Nicaragua y El Salvador, firmados el 9 de marzo de 1951. El Salvador y Guatemala el 14 de diciembre de 1951. Costa Rica, perdón, El Salvador y Costa Rica el 5 de octubre de 1953. Guatemala y Costa Rica el 20 de diciembre de 1955, ¿verdad? Guatemala y Honduras el 20 de agosto de 1956, ¿verdad? El Salvador y Honduras el 11 de abril de 1957. Entonces, les menciono las fechas porque para que nosotros tengamos una idea y visualicemos una línea del tiempo en el que, por ejemplo, a veces escuchamos del proceso de integración centroamericana y decimos, bueno, eso desde cuándo se viene dando, ¿verdad? Pero eso es algo, se los vuelvo a mencionar, que es bien interesante en este documento, ¿verdad? Que nos hace una síntesis bastante concreta en cuanto al tema de fechas, ¿verdad? Situaciones que propician el cambio, ¿verdad? Hacia mejoras en el tema de la integración centroamericana, ¿verdad? Y los resultados que se van obteniendo, ¿verdad? Dentro de la evolución del proceso de integración centroamericana, vamos a mencionar que se dieron en dos etapas, ¿verdad? Una primera etapa de integración centroamericana y una segunda que es la que se da a partir de 1990 con el SICA, ¿verdad? Entonces, la primera etapa de integración centroamericana se dio, pues, inicialmente y también institucional, ¿verdad? A partir de la suscripción del primer tratado multilateral de libre comercio e integración económica, que fue firmado en junio, ¿verdad? Del año de 1960. Y la suscripción del segundo Tratado General de Integración Económica, firmado también en diciembre del mismo año, ¿verdad? Este Tratado de Integración Económica impulsó fundamentalmente la industrialización en Centroamérica, ¿verdad? Esa es pues, una parte bastante resumida de lo que se dio en esta primera etapa, ¿verdad? Fue interrumpido en el año de 1970 al retirarse formalmente la República de Honduras, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, eh, no les doy las razones y las consecuencias y nada de eso, pero es para que nosotros tengamos en cuenta y consideramos que dentro de todo lo que vemos en el tema de la línea del tiempo de tratados y acuerdos que se van firmando, ¿verdad? Una de las principales, ¿verdad? Razones que en las que se tenían era fundamentalmente el tema de la industrialización, pero estamos hablando del año de 1960, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta eso, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando en 1960, en ese tiempo en el mundo, ¿verdad? También tenemos que tenerlo bastante, eh, tal vez no a la mano, pero sí a consideración, tal vez en un aspecto de ir tomando en cuenta diferentes líneas del tiempo, no solo, por ejemplo, en bueno, principalmente podríamos poner la línea del tiempo de nuestro país, ¿verdad? La línea del tiempo a nivel
del proceso centroamericano, también la línea del tiempo a nivel de eh, Latinoamérica como tal, ¿verdad? Y la línea del tiempo, por ejemplo, a nivel de Estados Unidos, para tener una referencia, por ejemplo, en el tema industrial de cómo es que en qué momento nos encontrábamos, ¿verdad? Entonces, esa es una parte muy importante de las fechas que podemos, de las fechas, ¿verdad? Y cuando nos dan, por ejemplo, eh, las dos vías también, ¿verdad? ¿Qué tanto se avanzó y qué tanto no se avanzó o por qué razón no se avanzó, ¿verdad? Entonces, como les mencioné, este tratado fue interrumpido, ¿verdad? En el año diciembre de 1970, al retirarse formalmente de la República de Honduras, ¿verdad? Aquí se menciona, ¿verdad? Mediante el decreto 97 que anulaba todos los acuerdos regionales sobre comercio y tributación, ¿verdad? Ya no solo estamos hablando del tema industrial, sino que comercio y tributación también. Aquí ya pues, venimos al tema de la segunda parte y es importante también que nos hagamos la pregunta de qué es el SICA, ¿verdad? Entonces, él es el Instituto Centroamericano de, perdón, el SICA es el Sistema de Integración Centroamericana, ¿verdad? El Sistema de Integración Centroamericana como tal, ¿verdad? Eh, forma una segunda parte. Perdón, ahí vamos a abrir un paréntesis. Daniel dijo. Silic, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Solamente con una consulta, hablando del tema del SICA y también que incluye la Corte Centroamericana de Justicia, en Ujú. donde todos los casos se van a dirimir en esa institución. ¿Considera usted que es bueno que todos los problemas o todas las controversias que surgen dentro de los diferentes miembros que conforman el SICA eh, se, se resuelvan por la vía de la Corte Centroamericana de Justicia? ¿O considera usted que es mejor un arbitraje a nivel internacional? Puesto que algunas controversias que pueden llegar a ser menos significativas podrían tardarse en cuanto a tiempo, más tiempo de lo que se espera. Entonces Sí. pienso que considera usted que el arbitraje internacional sería una opción para en algún momento todas las controversias que surjan se resuelvan o se resuelvan por la vía de la Corte Centroamericana de Justicia. Mm, No te podría decir que tengo tanta experiencia en el tema de la Corte Suprema perdón, en la Corte Centroamericana de Justicia, ¿verdad? Pero de lo que yo he leído, ¿verdad? Y en las resoluciones que se han tomado, considero que sí está bien, ¿verdad? Creo que en el tema de la Corte Centroamericana de Justicia, también ellos dentro de su institución, ¿verdad? Como tal, también están apoyados por organismos internacionales que velan por estos mismos temas, ¿verdad? Entonces, creería yo que también, de alguna u otra manera, ¿verdad? Aunque a veces no se hable, siempre hay intereses, ¿verdad? Siempre hay arbitrajes externos en cuanto a algunas decisiones que se toman. Entonces, para mí, en este sentido, sí sería que solo se tomara el tema de la Corte Centroamericana de Justicia, ¿verdad? Te digo, puede ser que se lleve más tiempo, ¿verdad? Pero creo que esas experiencias hacen en su momento de que también ellos puedan venir y, como lo hemos dicho nosotros en esta clase, ¿verdad? Me, conociendo los procesos y, por ejemplo, haciendo una resolución de cada uno, ser en su momento más eficientes si tu pregunta va al sentido de si se tardan mucho, ¿verdad? Tal vez esa sería mi parte de la respuesta para el tema de la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Qué temas ha visto en los cuales se han tardado, Daniel? Siri, teniendo en cuenta que el arbitraje es mucho más expedito, más rápido, han tenido experiencias, ¿verdad, Lick? Y recordemos que hay controversias que se resuelven en la Corte
Centroamericana de Justicia, que posteriormente en algunas instituciones de alzada, es decir, algunos recursos, por ejemplo, apelaciones o algunos recursos procesales en materia jurídica, se resuelven ya sea se elevan a una CDIH, ya estamos hablando de la de una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en cuanto a proceso, que llega a ser muy grande en cuestión de tiempo, eh, consume algunos recursos. Sí, Entonces, algunas controversias que podrían llegar a ser menos relevantes en cuestión, en comparación de otras. Entonces, sí, se podría considerar que, o modificar en cuanto a algunas disposiciones que sí podrían evacuarse por la vía del arbitraje internacional. sí. Siento que sí, tiene muy buena orientación su propuesta, ¿verdad? Yo creo que en eso estoy de acuerdo con usted porque, digamos, usted menciona ahorita el tema de la Corte Centroamericana de Justicia y yo les mencionaba también a los compañeros, por ejemplo, en el tema del objetivo principal que tiene el SICA, ¿verdad? Entonces, cuando uno, y yo lo veo así, a cómo lo plantea usted, cuando uno ve, por ejemplo, cada una de las cosas que plantea, uno dice, bueno, aquí está planteada de una forma, ¿verdad? Pero cuando uno va a la realidad, ve que se toman en consideración otras cosas, ¿verdad? Entonces, creo que ya más o menos entiendo por dónde va su propuesta y es bastante aceptable, ¿verdad? Creo que es bueno. Pero también tenemos que, creo que en el tema de jurídico, ¿verdad? Como a veces lo hemos vivido también en nuestro país, a veces tenemos que también eh, tomar en cuenta qué cosas se han firmado antes y para poderlas modificar, porque a veces hay un tema en lo legal, ¿verdad? Eh, o en el tema de tratados, ¿verdad? Que si se ha firmado de una forma, ¿verdad? Se tiene que cumplir cierto proceso. Entonces creo que eso es para nuestros países un tema que hay que mejorar, ¿verdad? Y que creo que en su momento se va a ir dando, se va a ir resolviendo, ¿verdad? Pero como usted bien lo dijo, ¿verdad? Hasta que tal vez no se topan en esas situaciones, no le buscan una mejor solución, ¿verdad? Entonces, gracias Daniel ahí por su aporte. Creería yo, hay algo que, ¿usted conoce algún caso, por ejemplo, aprovechando eso que lo mencionó ahorita, que se esté dilucidando en la Corte Centroamericana de Justicia? Por el momento no, pero sí he leído algunas sentencias en donde condenan al Estado de Guatemala Sí, eh, por en cuestiones de materia de derechos humanos. ajá, sí, Caso Fermín Méndez, eh, donde condenan a Guatemala, y algunas otras sentencias donde sí, más que todo en ambiente también, donde tal vez sí, una vía o la vía más expedita hubiera sido un arbitraje internacional en internacional, cuanto a los costos que ha representado para el Estado de Guatemala. sí. Fíjese que usted menciona ese caso, y yo también les mencioné uno, yo creo que tal vez hubo confusión en esa parte, pero yo les mencionaba el caso de que se da también, y que fue el de se dio en el tema de la Corte Centroamericana de Justicia, el tema, por ejemplo, de la contaminación que recibe Honduras por parte de la desembocadura del río Motagua, ¿verdad? Entonces sí creo que se dio en el tema de la de la Corte Centroamericana de Justicia, ¿verdad? Y el tema de que nosotros tenemos que ver de qué manera ya no contaminamos, ¿verdad? Porque realmente toda nuestra basura está llegando eh, de una u otra forma a establecerse en las playas de Honduras, ¿verdad? Entonces, quiera que nosotros le estamos generando una contaminación extra a ellos, ¿verdad? Pero gracias por el aporte, Daniel. Le agradezco bastante. Entonces, continuamos acá con el tema de lo que nos quedamos, ¿verdad? Que es el de la segunda etapa, que dice Sistema de Integración Centroamericana, ¿verdad?
Como tal, en el SICA empieza en 1990, ¿verdad? Hasta la fecha, ¿verdad? El Sistema de Integración Centroamericana es el marco institucional de integración regional de Centroamérica, ¿verdad? Como tal, fue constituido por los estados de la República de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá, ¿verdad? Fue creado el 13 de diciembre de 1991 mediante el protocolo a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, o Protocolo de Tegucigalpa. Tiene su sede en El Salvador. Y hay una parte del protocolo de Tegucigalpa, ¿verdad? En donde se menciona la misión del SICA, ¿verdad? Y ahí es donde ya caemos al punto que comentaba Daniel, ¿verdad? Dentro de un momento, que por ejemplo en la misión del SICA se tiene la realización de la integración centroamericana para constituirla como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, ¿verdad? Esto es directamente del protocolo como tal. Y a este punto quería llegar cuando le comentaba a Daniel, ¿verdad? Que, por ejemplo, los propósitos del SICA, ¿verdad? Y es acá donde dice consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, ¿verdad? Del irrestricto respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Concretar un nuevo modelo de seguridad regional, sustentar en un balance razonable de fuerzas, ¿verdad? El fortalecimiento del poder civil, la superación de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenible, ¿verdad? La protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, ¿verdad? El terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas como tal, ¿verdad? Lograr un sistema regional de bienestar y justicia económico y social para los pueblos centroamericanos, ¿verdad? Entonces, como tal, todo el propósito cuando uno lo lee y dice, bueno, es la verdad un muy buen objetivo como tal, pero cuando yo leía cada uno de estos en su momento, ¿verdad? Uno dice, bueno, de todos los que yo les leí, creo que de cada uno de estos se padecen de una u otra manera en cada uno de los países centroamericanos, ¿verdad? Entonces, la verdad son propósitos muy buenos, pero a veces también yo abro paréntesis acá, ¿verdad? Eh, y, por ejemplo, a lo que comentaba su compañero Mario, ¿verdad? A veces no lo miramos como que realmente se esté concretando, ¿verdad? O lo vemos muy lejano, ¿verdad? Pero, o sea, estamos hablando que estos propósitos se tenían, por ejemplo, en 1991, ¿verdad? Cuando se estaba firmando el protocolo de Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces, eh, aquí se plantea, por ejemplo, ¿verdad? Y uno va y me dice, estamos actuando de buena manera, como bien lo mencionaba Daniel también, ¿verdad? Su compañero Daniel. Eh, ¿Será que esta es la mejor vía? ¿O podríamos tomarlo nosotros de otra manera, ¿verdad? Nos podríamos apoyar en otro sistema para poder tener una mejor solución, ¿verdad? Sin, sin gastar muchos recursos, ¿verdad? Y teniendo buenos resultados, ¿verdad? Entonces, yo se los dejo, aquí se los dejo a ustedes a manera de planteárselo también, ¿verdad? Como planteó Daniel el tema del arbitraje, en el tema de la utilización de la Corte Suprema, perdón, en la Corte Centroamericana de Justicia, ¿verdad? Entonces, porque cada uno de los que, por ejemplo, cada uno de los que menciona acá son, ahí podremos decirlo, problemas que se han dado actualmente en nuestros países, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el tema de eh, gobiernos electos, ¿verdad? Por sufragio universal, libre y secreto, ¿verdad? Eh, hemos tenido en nuestras regiones, pues, durante cada momento que se va a realizar una elección en nuestro país, pues, estos temas de conflictivos, ¿verdad? En cuanto al tema de las votaciones, ¿verdad? ¿Por quién se va a votar? ¿Por quién no se debe votar, ¿verdad? Discusiones que, pues, sabemos nosotros que nos llevan a muchas más opiniones, ¿verdad? El tema también, por ejemplo, de los derechos humanos, ¿verdad? Temas muy importantes en cuanto al tema de derechos humanos, de conflictos que se han hecho presentes no solo en Guatemala, sino que, por ejemplo, en Honduras, ¿verdad? El tema de El Salvador, el tema de Nicaragua, bastante, ¿verdad? Y Costa Rica, ¿verdad?
son temas relevantes, ¿verdad? Concretar un nuevo modelo de seguridad regional, ¿verdad? Y no solo estamos hablando en el tema de seguridad, por ejemplo, como representaba o como lo hemos visto en el tema, por ejemplo, de El Salvador, sino que aquí estamos hablando en modelo de seguridad regional y estamos hablando también en el tema de salud, ¿verdad? En el tema de alimentación también, ¿verdad? A veces esta palabra modelo de seguridad regional no solo abarca el tema de violencia, ¿verdad? O problemas, conflictos con la ley, sino que también el tema de seguridad, eh, de salud, ¿verdad? Y alimentación, ¿verdad? Porque lo hemos mencionado y ustedes lo han leído también, ¿verdad? El tema eh, de tener al trabajador, ¿verdad? A la persona que se está desarrollando en nuestro país con buena alimentación y buena salud, pues trae beneficios. Entonces, este es un tema también que se toca acá, ¿verdad? Eh, el fortalecimiento del poder civil, ¿verdad? Muy importante también, ¿verdad? La superación de la pobreza extrema, que eso es algo que, eh, como les menciono, ¿verdad? Veamos, 1991, estamos hablando de 1991 y estamos al año 2023 y también tenemos estos rezagos en cuanto a problemas de pobreza extrema, ¿verdad? Entonces, la promoción del desarrollo sostenido, ¿verdad? También la protección del medio ambiente. Aquí hay un poco de conflicto, ¿verdad? La verdad es que es importante el medio ambiente, ¿verdad? O sea, yo no voy a pelear no les voy a decir, miren, no le pongamos ningún tema, perdón, no le pongamos ningún interés a estos temas, sino que es más, eh, creería yo, dentro de todos los alumnos que están acá, de que algunos tal vez tienen una mayor afinidad por cada uno de los temas, ¿verdad? Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando, por ejemplo, de, de seguridad, tema alimenticia y en el tema, por ejemplo, de salud y desarrollo, y en el tema de pobreza también, ¿verdad? Acuérdense que la pobreza extrema lleva muchas características, ¿va? No solo la pobreza por el tema de la falta de alimentación, sino que también lleva otras carencias. En el tema de medio ambiente, ¿verdad? Si digamos nosotros dentro de nuestra casa, dentro de nuestro trabajo, dentro de los lugares donde nosotros nos desarrollamos, podemos contribuir al tema del medio ambiente, hay que hacerlo, ¿verdad? Creo que eso es una muy buena práctica y eso es algo que hasta un refrán lo dice, ¿verdad? De vida, ¿verdad? Lee un libro, ¿verdad? Siembra un árbol, ¿verdad? Entonces, entre más árboles ustedes puedan sembrar, es bueno, ¿verdad? Siento yo que en esa parte también, a manera personal se los digo, ¿verdad? Hay que saber qué tipos de árbol sembramos en cada lugar donde nosotros queremos sembrar árboles, ¿verdad? Porque también eso es algo muy importante, ¿verdad? A veces no solo es sembrar un árbol, porque tal vez no se va a desarrollar de la buena manera o no va a hacer un match con el ambiente en donde se encuentra. Entonces, tal vez el pobre arbolito no se va a sentir bien ahí, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta que árboles, ¿verdad? A las áreas a las que nosotros vamos, por ejemplo, son coníferas, ¿verdad? Buscar, yo creo que ahora, como les comenté al principio de la clase, ¿verdad? Con la cantidad de información que nosotros tenemos, podemos ubicar lugares donde tienen ese tipo de semillas o tienen ya almácigos eh, para vender, ¿verdad? Y podemos ir a comprarlos, ¿verdad? Entonces, no hay problema con eso. Pero como les digo, eh, desarrollemos esa afinidad por ese interés que puede desarrollarnos cada una de estos temas que se dan en cuanto a lo que estamos riendo sobre propósitos del SICA, ¿verdad? Y que también pueden ser dentro de todo la supraestructura que nosotros tenemos en nuestro país, apoyarla. Entonces, también el tema de la erradicación de la violencia, ¿verdad? El tema de la corrupción, ¿verdad? Eh, Muy importante, ¿verdad? Ahorita que viene el tema de elecciones, ¿verdad? El tema de terrorismo, ¿verdad? El tema del narcotráfico, ¿verdad? Algo que se vio, yo creo que en 1991 no fue tan, eh, tal vez
tan impactante lo que nosotros podíamos escuchar sobre el tema del narcotráfico, pero del 2010 para 2023, todo el tema del narcotráfico la violencia que generaba esto fue muy perjudicial para nuestros países, ¿verdad? Porque nosotros nos damos cuenta por tema de noticias, ¿verdad? Que las personas comenzaban a optar más por este tipo de actividades, ¿verdad? También se tiene el tráfico de armas, ¿verdad? Y tal vez aquí no está incluido, pero algo que se vio después de un poco de pandemia, el tema del tráfico de personas, ¿verdad? O la trata de blancas, ¿verdad? Que eso es un tema bastante delicado en el tema de Centroamérica, ¿verdad? Fuera de lo que estamos hablando de temas económicos, ¿verdad? Pero que es una situación que se da y que también pues afecta a nuestros países, ¿verdad? Con esto se procura lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos centroamericanos, ¿verdad? Con todos estos temas, ¿verdad? Eh, a como estamos actualmente, es interesante, por ejemplo, plantearnos qué tanto se ha hecho o a dónde se han ido el esfuerzo que se ha logrado, ¿verdad? Entonces, los principios del SICA, ¿verdad? Dentro de los principios del SICA se tiene la gradualidad, la especificidad, la progresividad y el proceso de integración económica, ¿verdad? Sustentado en el desarrollo regional armónico, ¿verdad? Y equilibrado. El tratamiento especial a miembros de menor desarrollo relativo, ¿verdad? Y el tema de una equidad recíproca y una cláusula centroamericana de excepción, ¿verdad? Se va a explicar más adelante, ¿verdad? Dentro de los estados miembros del SICA, ¿quiénes se encuentran, verdad? El SICA está integrado por estados en calidad de miembros plenos, estados, ¿verdad? Miembros plenos, estados asociados, estados observadores, observadores regionales y observadores extrarregionales, ¿verdad? Entonces acá para ir identificando por cada uno de ellos, por ejemplo, son miembros plenos, por ejemplo, los estados de los siguientes países, como tal, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice, ¿verdad? Estados miembros del SICA, ¿verdad? Perdón, estados asociados. Está República Dominicana, ¿verdad? Dentro de este también tenemos el observador regional, perdón, dentro de este ya vamos a lo que es el observador regional, que es los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? México. Los observadores extrarregionales, para mencionarles que está la República de China y el Reino de España, ¿verdad? Y de esto de los Estados miembros pasamos a lo que es el marco jurídico, ¿verdad? Y los instrumentos institucionales del SICA, ¿verdad? Para tener una idea de todos los instrumentos que se han tenido, ¿verdad? El Tratado General de Integración Económica Centroamericana, ¿verdad? Es el instrumento jurídico que establece el mercado común centroamericano, ¿verdad? Más adelante yo les voy a dar eh, una síntesis de lo que es el mercado común centroamericano, ¿verdad? Y y cómo se integra esta parte del SICA, ¿verdad? Y sienta las bases para la constitución de la Unión Aduanera, ¿verdad? Fue suscrito en el año 1960, ¿verdad? El protocolo de Tegucigalpa, la Carta de la ODECA. Mediante este protocolo, obviamente se los estoy mencionando aquí, se establece y consolida el sistema de integración centroamericana como marco institucional de la región, ¿verdad? Instrumento. Incorpora a Panamá como Estado miembro, ¿verdad? Como tal. Y aquí, pues, hay una parte bien interesante entre lo que yo les pongo acá que incorpora, porque en el documento, ustedes lo leyeron, pues, aquí se menciona por medio de este documento que no se incorporó directamente Panamá, sino que dentro del protocolo se da una carta, o sea, se da un artículo, se abre un artículo para que Panamá considere si se incorpora o no, como tal, ¿verdad? Entonces, nosotros ahorita ya sabemos de que se incorporó, entonces eh, ese fue uno de los logros, ¿verdad? Aquí hay una mención bastante
más amplia en este tema del protocolo de Tegucigalpa, ¿verdad? Perdón, en cuanto a la incorporación de Panamá, que se le hace esa invitación porque también los acuerdos fueron firmados en Panamá, ¿verdad? Entonces, eh, tiene una, todo tiene una situación bastante, pues, del por qué se va dando, ¿verdad? Dentro del marco jurídico están los instrumentos institucionales del SICA, ¿verdad? Entonces, uno de los primeros es el Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que es el Protocolo de Guatemala. Aquí establece y consolida el subsistema de integración económica, adoptándolo al nuevo marco institucional del SICA, ¿verdad? Y a las nuevas necesidades de los países de la región, ¿verdad? Que ya fueron suscritos en 1993. El Tratado de Integración Social Centroamericano, el Tratado de San Salvador, establece el subsistema social, ¿verdad? Fue creado para impulsar la coordinación, armonización y convergencia de las políticas sociales entre sí y con las demás políticas de los Estados miembros, ¿verdad? Esto en el 95, ¿verdad? De ahí se tiene el Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericana. Este fue suscrito en el año 1995 e instituyó el modelo centroamericano de seguridad democrática, al que se fundamenta en la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de Derecho, gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, respeto a los derechos humanos, ¿verdad? También se cuenta además con la Alianza para el Desarrollo Sostenible, la ALIDES, suscrito en el año 1994 por todos los países. Esta es una estrategia integral de desarrollo sostenible que incorpora 4 áreas prioritarias, ¿verdad? Democracia, desarrollo sociocultural, desarrollo económico, manejo sostenible de los recursos naturales y la calidad ambiental, ¿verdad? Aquí ya vamos viendo todos estos temas que nos relacionamos con el tema de desarrollo industrial, ¿verdad? Entonces, hay áreas prioritarias como tal, ¿verdad? Entonces, eh, estas ya se vienen a fortalecer con las leyes internas que nosotros tengamos en el tema ambiental también, ¿verdad? Órganos e instituciones. Del SICA son órganos del sistema, ¿verdad? La reunión de presidentes centroamericanos, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Istmo Centroamericano, el Comité Ejecutivo, la Secretaría General, el Parlamento Centroamericano, el Parlacén, ¿verdad? La Corte Centroamericana de Justicia, perdón, y el Comité Consultivo, ¿verdad? Y el Consejo Ministerial, Sectorial e Institucional, ¿verdad? Entonces, esas son parte de los órganos institucionales que lo conforman. Entonces, nos vamos a quedar ahí, Juanes, para no adelantarme más con la otra clase, no separarnos mucho, ¿verdad? E ir de la mano con este tema, ¿verdad? Vamos a seguir el día miércoles, ¿verdad? Entonces, les doy gracias a ustedes, jóvenes. Espero que eh, los que no han terminado de leer el documento lo terminen de leer, ¿verdad? El documento es bastante bueno en cuanto a la síntesis que presenta de cómo es que se va desarrollando todo el proceso de integración centroamericana. Creo que no creo, tiene bastante connotación en cuanto al tema de derecho, ¿verdad? Pero creo que eso es algo bien importante para ustedes como economistas, ¿verdad? El tema de conocer en qué se fundamenta cada una de las acciones que se van a realizar, ¿verdad? Entonces, les agradezco hoy por su tiempo, jóvenes, que tengan una buena noche. Estamos al tanto ahí de cualquier otra noticia que se tenga en relación al tema de los exámenes para podérselas hacer llegar, o si las reciben antes y después nosotros se las enviamos, pues ya que todos estén enterados, ¿verdad? Que tengan una buena noche. Gracias, Luis. Feliz noche. Igualmente, gracias. Gracias, Lick.